Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, créanme, les va a encantar. Y es que, ¿quién no ha estado enganchado a las series turcas? Yo personalmente soy adicta. Y hablando de adicciones, ¿a quién no le gusta el drama, el romance y sobre todo, los chismes? Exacto. Y hoy tenemos chisme del bueno, del jugoso, del que nos tiene a todos pegados a la pantalla esperando saber más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbio mundo de las relaciones entre las estrellas turcas, y en particular, en una de las parejas más icónicas, más queridas y, por qué no decirlo, más polémicas de las series turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos bombones que nos enamoraron en Erkenci Kuş, Pájaro Soñador en español. Y la pregunta del millón, la que ha atormentado a fans y a la prensa por igual, es ¿qué dijeron al salir? ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo un romance que nos perdimos, uno que se mantuvo en secreto? ¿O todo fue un invento de la prensa, una estrategia de marketing bien orquestada para mantenernos enganchados a la pantalla? Prepárense porque este vídeo va a ser un viaje profundo, un análisis exhaustivo, una exploración de todos los ángulos posibles. Vamos a repasar todo lo que se dijo, lo que se vio, lo que se insinuó, las pistas que nos dejaron, y sobre todo, vamos a tratar de entender qué pasó entre estos dos actores. Porque, amigos, el mundo de las series turcas es apasionante, lleno de glamour, pero también está lleno de misterios y de rumores que a veces son difíciles de desenredar. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, y prepárense para un viaje por el mundo de Can y Demet, un mundo donde la realidad y la ficción se mezclan de una manera que nos deja siempre con ganas de más. Antes de zambullirnos de lleno en este mar de secretos y especulaciones, no puedo dejar de recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les encantan los chismes, las series turcas, los actores, las actrices y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros análisis, porque aquí siempre estamos a la última con las noticias más candentes. Así que suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es totalmente gratis y me ayudan un montón. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles los chismes más jugosos y las noticias más relevantes. Bueno, ahora sí comencemos con el chisme. Erkenci Kuş fue un fenómeno, un huracán que arrasó en Turquía y en todo el mundo. La serie no solo cautivó a los espectadores con su trama romántica y divertida, sino que también nos regaló una química innegable entre sus protagonistas. La historia de amor entre Kandibit y Sanem, interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir, respectivamente, resonó en millones de corazones. La serie se convirtió en un éxito rotundo y con ella, la curiosidad por la relación entre sus protagonistas creció exponencialmente. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Sus miradas, sus roces, sus escenas llenas de tensión, sus momentos de complicidad. Todo era perfecto. La forma en que se complementaban en la pantalla, la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, la chispa que se podía percibir en cada escena. Todo esto alimentó las fantasías de los espectadores y, como es normal, el público empezó a soñar, a fantasear con que esa magia que veían en la pantalla también existía en la vida real. Los rumores de romance empezaron a circular como la pólvora, alimentados por la intensidad de sus interpretaciones y por la conexión que se percibía entre ellos. La prensa, siempre ávida de historias jugosas y de detalles escandalosos, no tardó en hacerse eco de esta supuesta relación. Fotos juntos, comentarios en redes sociales, indirectas sutiles y no tan sutiles. Todo alimentaba las especulaciones y mantenía a los fans al borde de la emoción. Los medios turcos, conocidos por su fervor y su enfoque en la vida personal de las celebridades, se lanzaron a investigar, a buscar pruebas, a rastrear cualquier indicio que confirmara o desmintiera la relación. Las revistas del corazón, los programas de televisión, los portales de noticias, todos se volcaron en la búsqueda de la verdad, creando un torbellino mediático que envolvía a Can y a Demet. Pero, ¿qué decían ellos? ¿Qué afirmaban? ¿Cómo reaccionaban ante esta avalancha de especulaciones? Pues al principio, ambos negaron rotundamente cualquier relación sentimental. Aseguraban que eran solo amigos, compañeros de trabajo, que se llevaban muy bien, sí, que habían desarrollado una gran amistad, que se respetaban y se admiraban mutuamente, pero que no había nada más allá de la amistad.
Can Yaman, conocido por ser un hombre reservado, siempre ha sido bastante cauteloso y protector con su vida privada, evitando a toda costa exponerse a los focos de la prensa sensacionalista. Demet Özdemir, aunque un poco más abierta y comunicativa, también se mantenía cauta, manteniendo una postura similar a la de su compañero. En las primeras entrevistas, ambos insistían en que la relación que veíamos en la pantalla era puramente profesional, fruto de su trabajo como actores. Afirmaban que la química era resultado de la conexión que habían logrado al interpretar a sus personajes, de su entendimiento y de su compromiso con la historia. Negaban cualquier tipo de relación sentimental, atribuyendo los rumores a la fantasía de los fans y a la especulación de los medios. Esta postura inicial, aunque comprensible, solo sirvió para avivar aún más la curiosidad y el interés del público. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba y que el éxito de Erkenci Kuş crecía de manera exponencial, los rumores y las especulaciones sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se intensificaron. La popularidad de la serie se disparó y con ella, la atención mediática hacia sus protagonistas. Las fotos de ellos juntos fuera del rodaje, en cenas, en eventos, en fiestas privadas, comenzaron a circular por internet y por las redes sociales. La gente comenzó a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario, buscando pistas y señales que confirmaran la supuesta relación. Los fans, emocionados y esperanzados, apoyaban la supuesta relación, creando incluso nombres para la pareja, como Candem, que rápidamente se convirtió en un hashtag popular en las redes sociales. Los seguidores de la serie, movidos por el romance que veían en la pantalla, se volcaron en el apoyo a la pareja, creando fanpages, editando vídeos y compartiendo fotos y mensajes de apoyo. La comunidad de fans se unió en torno a la idea de que Can y Demet eran la pareja perfecta, tanto en la ficción como en la realidad. Los medios de comunicación, por su parte, se esforzaron por encontrar pruebas que confirmaran el romance. Se publicaron fotos de ellos en lugares románticos, en cenas a la luz de las velas, en paseos por la ciudad, en eventos a los que asistían juntos. Los paparazzi acechaban cada movimiento de los actores, buscando capturar imágenes que revelaran la verdad. Los rumores se multiplicaron, alimentados por la especulación y por la falta de confirmación oficial. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Se enamoraron? ¿Mantuvieron una relación en secreto? ¿O todo fue una estrategia de marketing para impulsar la serie, una hábil manipulación de la imagen pública para mantener a los espectadores enganchados a la pantalla? La verdad, como siempre, es difícil de saber con certeza. No existe una prueba irrefutable, una declaración oficial que confirme o desmienta la relación. Pero como buenos detectives podemos analizar lo que se dijo, lo que se vio, lo que se insinuó, y sacar nuestras propias conclusiones. En primer lugar, es importante recordar que Erkenci Kuş era un proyecto muy grande, con mucha presión, con mucho en juego. La serie era un éxito de audiencia, y la química entre los protagonistas era un elemento crucial para el éxito continuado. La productora, los directores y los guionistas eran conscientes de la importancia de la relación entre Can y Demet, y de cómo ésta podía afectar a la serie. Por lo tanto, es plausible que se les pidiera a los actores que fomentaran una conexión, una complicidad que se viera en la pantalla, y que alimentara la curiosidad del público. Y en ese sentido, ambos actores hicieron un trabajo excelente. Se entregaron por completo a sus personajes, y eso incluía crear una conexión, una complicidad que se viera en la pantalla, un vínculo que cautivara a los espectadores. En segundo lugar, el hecho de que negaran la relación no significa necesariamente que no hubiera nada. Muchas veces las celebridades, especialmente en el mundo de la televisión y del cine, prefieren mantener su vida privada alejada de los focos, sobre todo al principio de una relación. Es normal y comprensible proteger la intimidad, sobre todo si hay mucha presión mediática, y si se quiere evitar que la relación se vea afectada por la exposición pública. Mantener una relación en secreto, al menos al principio, puede ser una forma de protegerla y de darle la oportunidad de crecer sin la intromisión de la prensa y de los fans. En tercer lugar, es cierto que a pesar de las negaciones iniciales, hubo rumores de discusiones y de tensiones entre ellos. Algunos medios turcos, siempre en busca de noticias sensacionalistas, afirmaron que tenían peleas en el set, que no se llevaban tan bien como parecía en la pantalla. Estos rumores, por supuesto, nunca fueron confirmados, pero alimentaron la idea de que la relación entre Can y Demet no era tan idílica como se mostraba. Podría ser que la presión de la fama, el estrés del rodaje, las largas horas de trabajo y las diferentes personalidades de ambos actores terminaran por desgastar la rela.
Es una posibilidad. La convivencia diaria en el set, las exigencias de la producción, y la atención constante de los medios, pueden ser factores que afecten a cualquier relación, incluso a las más sólidas. También hay que considerar la posibilidad de que todo fuera parte de una estrategia de marketing bien orquestada. Las productoras a veces utilizan los rumores de romance para generar más interés en la serie, y para mantener a los espectadores enganchados. En este caso, la estrategia funcionó a la perfección. Los fans se volvieron locos, la serie ganó aún más popularidad, y todo el mundo hablaba de Can y de Met. Los medios de comunicación, los portales de noticias, las redes sociales, todos se hacían eco de los rumores, lo que generaba una mayor atención hacia la serie. Fue una estrategia intencionada, un plan cuidadosamente diseñado para aumentar el éxito de la serie. No lo sabemos con certeza, pero es algo que hay que tener en cuenta al analizar la situación. Después de que Erkenci-Kuş terminara, los rumores sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, por supuesto, se diluyeron. La serie llegó a su final, y con ella, la intensidad de la atención mediática disminuyó. Cada uno de los actores siguió su camino, y se dedicaron a nuevos proyectos profesionales. Can Yaman, como todos sabemos, se convirtió en una estrella internacional, con proyectos en Italia, España y, por supuesto, en Turquía. Su fama traspasó las fronteras, y se convirtió en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera actoral, protagonizando otras series que también cosecharon grandes éxitos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. En las entrevistas posteriores a Erkenci-Kuş, ambos siguieron negando cualquier relación sentimental. Afirmaban que eran amigos, que se tenían mucho cariño, que se respetaban mutuamente, pero que no había nada más allá de la amistad. Mantenían la misma postura que habían adoptado al principio, negando cualquier tipo de relación romántica. Sin embargo, en ocasiones dejaron entrever algunas indirectas, algunos comentarios que alimentaron la especulación y que hicieron que los fans siguieran creyendo en la posibilidad de un romance. Por ejemplo, en una entrevista, Demet Özdemir dijo que le guardaba un cariño especial a Can Yaman, que había sido un compañero de trabajo muy importante en su carrera, y que le guardaba un gran respeto y admiración. Can Yaman, por su parte, siempre ha sido más reservado, más discreto, pero también ha hablado con cariño de Demet, destacando su profesionalidad, su talento y su capacidad para conectar con el público. Ambos, en sus declaraciones, reconocían la importancia que había tenido el uno en la vida del otro, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Pero, ¿qué hay de la respuesta a la pregunta principal? ¿Qué dijeron realmente al salir? Hubo una declaración oficial, rotunda, que confirmara o negara la relación. Pues la verdad es que no hubo una declaración oficial, una confirmación explícita que resolviera el misterio. Cada uno se mantuvo en su postura, evitando confirmar o negar la relación. Mantuvieron la ambigüedad, dejando abierta la posibilidad a la especulación. Pero eso sí, en sus proyectos posteriores, sí que hemos notado algunas indirectas, algunos guiños, algunas señales que han alimentado la curiosidad y que han hecho que los fans sigan debatiendo sobre el tema. Can Yaman en sus redes sociales ha publicado fotos con otras mujeres, mostrando su vida social y profesional. Demet Özdemir, por su parte, se casó con Oğuzhan Koç, un cantante turco, en 2022, en una ceremonia que acaparó la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, el matrimonio duró poco y actualmente están divorciados. Esta ruptura matrimonial, inevitablemente, generó más especulaciones sobre la relación entre Demet y Can. ¿Fue el amor real una simple llama efímera, o un amor reprimido y truncado? A veces me da la sensación de que la vida imita al arte y que lo que vimos en Erkenci-Kuş fue una especie de premonición, una proyección de lo que podría haber sido, o de lo que finalmente no fue. La historia de amor de Sanem y Can, con sus altibajos, sus secretos, sus momentos de felicidad y sus momentos de crisis, se asemeja, de alguna manera, a la propia historia de los actores que les dieron vida. En definitiva, la respuesta a la pregunta de qué dijeron al salir es que no dijeron nada concreto. Se mantuvieron en sus 13, evitando confirmar o negar la relación. La prudencia y la discreción fueron sus aliadas, dejando el misterio intacto. Pero como siempre, la especulación y el misterio han seguido flotando en el aire, alimentando la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. El secreto de Can y Demet sigue siendo un enigma para muchos, y es precisamente eso lo que lo hace tan interesante y fascinante. ¿Y qué opino yo? Pues CRE.
O que independientemente de si hubo o no una relación sentimental, lo que es innegable es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue algo especial. Crearon una magia en la pantalla que nos hizo soñar, que nos emocionó y que nos enganchó a la serie. La conexión entre ellos, la complicidad, la forma en que se complementaban, todo contribuyó al éxito de Erkencikus. La serie, gracias a ellos, se convirtió en un fenómeno global, y nos regaló momentos inolvidables. Y al final, eso es lo que importa. La actuación de Can Yaman y Demet Özdemir nos demostró que el amor, en todas sus formas, es un tema universal, un lenguaje que todos entendemos. La serie nos enseñó que el amor puede ser complicado, apasionado, doloroso y lleno de alegría. Nos mostró la importancia de la conexión humana, de la confianza y de la comunicación. Y sobre todo nos demostró que el amor, a pesar de los obstáculos, siempre vale la pena. Así que amigos, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les gustó el chisme? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo un romance secreto? ¿O piensan que todo fue una estrategia de marketing? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Me interesa saber qué piensan ustedes, qué pistas han encontrado y qué conclusiones han sacado. No duden en dejar sus comentarios, sus teorías, sus análisis y todo lo que se les ocurra. La comunidad de fans es la que da vida a este canal, y sus aportaciones son fundamentales. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, es muy importante para el crecimiento del canal. Compartan este vídeo con sus amigos, con los fans de las series turcas, con los que les guste el chisme y los secretos de las estrellas. Cuanto más compartan, más personas podrán disfrutar de nuestro contenido. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Aquí siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. No se pierdan los próximos análisis, las próximas entrevistas y los próximos chismes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y recuerden, el mundo de las series turcas siempre tiene secretos por descubrir, y nosotros estaremos aquí para desentrañarlos.